buenos días. Hoy nos encontramos con el profesor Omar Alberto Alvarado Gozo. Él es licenciado en Filosofía y magíster en Investigación y Educación y teólogo. Él nos va a regalar una breve información o un breve resumen sobre lo que es pedagogía crítica. Profe, pues para usted, ¿qué es pedagogía crítica o cómo la vamos implementando en su proceso de pedagogía? Muy buenos días, Wilton. Especialmente nos encontramos con un tema muy importante y apasionante que es la pedagogía crítica. En el mundo de la educación, de manera particular en América Latina, el contexto educativo se reconoce con otra mirada y otra óptica. De manera particular, se empieza a descubrir a los sujetos que interactúan en el hecho pedagógico desde otras categorías distintas. La mirada del acto educativo contextual se mira de manera particular desde las situaciones propias de América Latina. Y desde estas situaciones de América Latina nace toda una pedagogía y todo un pensamiento, especialmente que tiene unas raíces influyentes de la misma teología de la liberación, que se originó en la costa oriental del Brasil. Y partiendo de esa reflexión empezamos a tener como una interacción importante de la construcción de unas nuevas categorías en el campo de la pedagogía. Y nace especialmente todo un espíritu de la pedagogía crítica. El autor representativo allí en el Brasil, el profesor Paulo Freire, hace especialmente como una nueva mirada a la realidad pedagógica. Normalmente hay una mirada básica, que es la mirada de la educación bancaria, donde los estudiantes simplemente están en el acontecimiento pedagógico como receptores que reciben conocimientos. Simplemente hay un docente que se encarga de entregar la información y esa información que está establecida en contenidos es recibida por el estudiante y que luego va a ser evaluada. Ese es el movimiento plano de una educación tradicional, de una educación especialmente que no tiene ninguna transformación. Simplemente es una educación unidireccional. Docente entrega contenidos al estudiante y de manera práctica queda allí los contenidos. Pero ya la pedagogía crítica entra a mirar las realidades y se construye pedagogía desde los contextos, especialmente si hay una problemática ambiental. Se piensa sobre esa problemática ambiental, se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos. Si hay una problemática, por ejemplo, del desempleo en el contexto, se hace una reflexión y se lleva a organizar nuevas ideas para estructurar posibilidades de trabajo desde la misma educación. No simplemente se queda en una marcha, no simplemente se queda en una protesta, no simplemente se queda en tirar una piedra, sino se empieza a hacer una reflexión, a ejecutar desde un principio, desde la misma autocrítica, se empieza a entrarse a la persona a sí mismo, mirar las posibilidades que hay en el contexto y empieza a construirse todo un proceso de dimensión pedagógica, partiendo de las realidades. Ciertamente las realidades están unidas a través de la pregunta. Preguntas. Perdón, porque una cosa es lo que se habla de pedagogía y la otra es la realidad, digamos, la realidad virtual, cómo se aplica la pedagogía en el ámbito, digamos, cotidiano, porque una cosa es lo que hablemos de pedagogía, que se puede hacer una cosa, otra cosa lo que diga, digamos, el Estado, otra cosa es entrar ya en el ámbito, en las aulas, porque ya se ve otra clase, digamos, de vivencias en lo que es la cuestión de la pedagogía. Listo. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, hay un proyecto de recolección de aguas lluvias. Es un problema de que las aguas lluvias se desperdician. Desde el aula se puede hacer una pregunta: ¿qué hacer con las aguas lluvias? Inmediatamente los estudiantes pueden organizar toda una estructura con
botellas reciclables y recoger las aguas lluvias y darles una utilización y otro uso, especialmente lavando los baños, para la jardinería, para lavar los pisos de la misma institución. Esto dinamiza todo un proceso en la educación, es decir, que el sujeto que recibe especialmente los procesos en la educación, el receptor, empieza a tener dinámicas nuevas y empieza a establecer todos unos procesos de interacción en la misma educación. Esto me parece que es fundamental desde la pedagogía crítica. Simplemente la acción se vuelve una praxis y esa praxis no se queda simplemente en un discurso, sino que se empieza a ejecutar y a desarrollar. Y allí la pedagogía crítica tiene especialmente como un desarrollo muy importante en esta sociedad actual. Profe, una pregunta para finalizar. Usted como pedagogo, ¿qué haría para digamos, dinamizar la pedagogía en estos momentos? ¿Qué haría usted para mejorar la pedagogía en Colombia? Porque se ve que la educación se ha venido deteriorando siempre, por eso están las protestas, los bloqueos, las cuestiones de los estudiantes. ¿Qué haría para usted para mejorar la educación en Colombia? Yo soy filósofo y como filósofo yo soy una persona que me gusta entrar en el debate y en la discusión a través del pensamiento crítico. Personalmente yo invito a mis estudiantes a ver la realidad con otras miradas, con otras posturas, no simplemente con las posturas que están expuestas en lo cotidiano. El filósofo abre una dimensión de pensamiento y eso también está inmerso en toda la pedagogía crítica. Ver la realidad con otras categorías distintas y buscar especialmente soluciones. Por eso, desde el ejercicio de la virtualidad y en el acompañamiento de los cursos, tratamos de estructurar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico que ayude a construir argumentos sólidos que sean especialmente expuestos en la misma sociedad y estos argumentos empiecen a transformar en los mismos hechos cotidianos de la realidad. Por ejemplo, tenemos costumbres, seguimos con el campo de lo ambiental. Hay personas que en su cotidianidad duran 15-20 minutos en la ducha, no comprenden el uso del agua, no comprenden el manejo del agua. Entonces, empezar por uno mismo, o uno mismo puede durar en la ducha 20 minutos. Entonces, ¿qué procesos nosotros podemos tener en esos cambios transformadores de la educación? Ciertamente ahí hay un reto muy importante en el proceso de la educación. Yo como sujeto que estoy especialmente siendo tutor, siendo mediador del conocimiento, pues implico en mi ejercicio como docente unas nuevas categorías que llaman a una reflexión del pensamiento crítico y especialmente empezar a hacer procesos argumentativos. El estudiante que entra en esta dinámica empieza a estructurar especialmente su ejercicio formativo de otra manera y por eso podemos establecer en cursos, por ejemplo, con la metodología, con el ejercicio del aprendizaje basado en problemas. Existe un problema, el estudiante observa un problema en el aula, tomarlo como proyecto y a partir de ese problema se establece un proyecto y se empieza a solucionar ese tipo de problemas que se acontece en la vida diaria del aula, en el acontecimiento, ¿sí o no? En nuestra educación virtual pues tenemos un reto de conectar a nuestros estudiantes con la realidad. Simplemente los estudiantes no entran a unos foros, no entran simplemente a unas áreas a quedarse simplemente con una información, sino que esos conocimientos se vuelven significativos en la misma persona. Entonces ese es el aprendizaje significativo por una apuesta que da la Universidad Nacional Abierta a Distancia de manera particular, donde se fortalece también el aprendizaje autónomo, ¿sí? Significativo porque va a darle sentido a su vida, le va a darle significado a su vida, le va a dar otro cambio importante. Bueno, sí, esta fue la participación del licenciado Omar Alberto Alvarado Rosso. Profe, le agradezco por su participación y muy agradecido.
por esta participación. Muchas gracias a